frente a la violencia sexual contra una mujer, cero impunidad. El gobierno federal incorporó al exalcalde de Silao, Carlos N., al frente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Delegación Querétaro, pese a tener un proceso abierto por hostigamiento sexual. Es la primera demanda que en todos mis temas generales de mi vida es la primera demanda que yo he hecho. Ocupé mucho valor, de verdad. Solo las personas, hombres o mujeres que lo han vivido sí lo entienden, que sí es difícil porque tienes vergüenza de salir y no sabes por qué. La vinculación a proceso del entonces alcalde de Silao, Guanajuato, fue ampliamente difundida. Empiezo a convivir con él siendo su asistente en campaña. Después incrementa un poco con lo que le llamamos piropos. Empezó con como buscar ese contacto físico. Siempre entra como ese juicio en las mujeres de, a ver, no estoy exagerando, no estoy viendo como cosas que no son. De miedo, porque pues obviamente iba a perder mi trabajo. Antes de María Julieta, otras mujeres denunciaron acoso y hostigamiento laboral por parte de funcionarios en el gobierno de Carlos N. Empezó a acosarme sexualmente, en decirme palabras en doble sentido, el cual me sentía muy incómoda. Era de invitarme a salir, de vamos a bailar, a mí me gusta mucho bailar, voy a Guanajuato, el día que quieras nos vamos a bailar o vamos a tomar. Me agrede verbalmente, de pendeja no me baja un dedo. Intentó tocarme, cuando yo me negué, empezaron más fuertes las agresiones hacia mí. Burlándose me dijo que me tomó una fotografía y era de una res que ya estaba muerta y estaba colgada. Después me entero que el señor trae fotografías que él me tomó y que las trae en su celular. Yo estoy con miedo, sí estoy con miedo porque no sé qué pasa por la cabeza de este señor. Pero no recibieron el apoyo que esperaban del alcalde. Posterior a eso voy con mi director para hacerle de conocimiento que iba a hacer lo conducente, iba a hacer mi denuncia. Y después de ahí, al siguiente día, me corre. Ellas hablaron, ellas hicieron lo correcto. Primero fueron y hablaron con él cuando era alcalde para decirle lo que estaba ocurriendo y cómo esta violencia era continuada y cotidiana, y él les hizo firmar una hoja, una carta de convivencia y armonía, es decir, que no estuvieran, que si iban vestidas provocativamente, pues eso iba a ocurrir, entonces que no fueran vestidas así y que ya no estuvieran como, más o menos no les creyó, denunciando a esos pobres acosadores y más bien como que, y además que firmaran en acuerdo si no cumplían ellas con ciertas características, es decir, portarse bien desde su perspectiva, ellas iban a ser despedidas. Después del escándalo por estos casos, el entonces alcalde optó por crear un protocolo que consideraba que el servidor público que fuera señalado de acoso debía separarse de su cargo. Sin embargo, meses después, cuando él fue acusado de acoso, no se separó. El protocolo no aplicaba, ¿por qué? Porque pues no podían, ella en principio ya no estaba trabajando ahí, ¿no? Ya no estaba trabajando. No, y ya estábamos, además yo ya no estaba ni en presidencia, andaba en campaña. En realidad, no eran tiempos de campaña y siguió en funciones, lo que le generó críticas en el Congreso. Es asqueante, esa es la palabra que encuentro para describir los supuestos hechos de hostigamiento sexual sobre la víctima, quien aprovechándose de su poder político se atrevió a violentar a una mujer. Desde esta tribuna exigimos a la Fiscalía una investigación apegada a derecho y con perspectiva de género, y que la posición de poder que le da el ser presidente municipal no influya y no lo proteja de ninguna manera. Este político debió haberse separado de su encargo desde el momento en que fue denunciado. Es increíble que siga gozando de la protección del poder
mientras la víctima sufre el miedo y el señalamiento social. Hay un protocolo que la acompañó y no aprendió nada, sino pues él era agresor, él es agresor, fue vinculado, ni siquiera es como en estos casos donde dicen no hay denuncia o no hay evidencia o no hay, en este caso fue vinculado a proceso. Los dos grandes ejes para erradicar la violencia. Uno es la prevención y la otra es la cero impunidad. No obstante, el pasado 16 de julio, Carlos N. fue incorporado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo. El mensaje es eso, que no es verdad lo que luego dicen los gobernantes, cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Sobre la denuncia en su contra, Carlos N. respondió: son críticas totalmente infundadas. Es un tema ahí que sacaron de una denuncia, yo la estuve atendiendo, de hostigamiento, no ha sido fundamentada y motivada correctamente porque nunca existió. Entonces hay un amparo que yo promoví y ese amparo, bueno, pues estamos esperando que se resuelva el amparo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es un tema que no hay un sustento real del cómo, porque hay muchas contradicciones. O sea, entonces un juez nunca va a poder tomar una decisión porque ante tanta contradicción, ¿no? Sin embargo, Julieta confirmó que el proceso sigue abierto. El proceso sigue abierto. Yo ya lo tomé como algo más moral, como una responsabilidad social, ¿sabes? Mi postura sigue firme, de hecho mi idea es irnos a juicio oral. Tiene como metidos como 4 o 5 amparos de cualquier cosa. Entonces nada más son como actitudes dilatorias. En tanto, dirigentes del PAN en Querétaro y Guanajuato exigieron la remoción de Carlos N. como nuevo funcionario federal. Le pedimos a la presidenta Claudia Sheinbaum y a su partido que tome decisiones, que no permita este tipo de perfiles en su gobierno. Hoy de verdad tenemos que cuidar a las queretanas, a los queretanos, y nosotros ya lo vivimos y lo padecimos en Guanajuato. ¿Y qué creen? Lejos de castigarlo, Morena lo premió sacándolo de Guanajuato para esconderlo en Querétaro. Con un sueldo, eso sí, de más de 100,000 pesos mensuales. Así es como gobiernan, así cuidan a las mujeres. El tema le fue planteado a la presidenta nacional de Morena. Quien va a determinar si hay o no violencia, si se trata o no de un violentador, pues no es la oposición, ni son los medios, ni somos nosotros. Quien lo va a determinar son las autoridades. Se tiene que llevar a cabo una investigación y ellos son los que tienen que responder si hubo o no violencia, si debe haber o no debe haber una sanción. Son a los que les toca investigar. La fundadora de Las Libres, considerada una de las 12 mujeres del año por la revista Time en 2023, por sus logros, liderazgo e influencia, reflexionó. Justo le decíamos a su partido, ¿no? Porque gente de su partido, feministas de su partido, son muy prestas a criticar cuando los agresores son de Acción Nacional en el caso de Guanajuato, ¿no? Pero cuando son de su partido es el silencio, incluso la protección, como lo hemos visto a nivel nacional.